Pablo, apóstol de Cristo. Sin duda, una de mis películas favoritas. La he visto muchas veces y cada vez que la veo me conecto con ese tiempo. Las conversaciones entre Pablo y Lucas, que luego se convirtieron en las cartas que leemos hoy en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero que en ese entonces inspiraron a todos esos creyentes para poder sobrellevar las dificultades que ellos experimentaron en esos primeros años después de Cristo. Situaciones y dificultades inimaginables para nosotros. Eran llevados al circo para ser devorados por leones o asesinados por diversión. Eran clavados en antorchas gigantes y luego les prendían fuego para iluminar toda la ciudad de noche. Algunos de ellos tuvieron que salir huyendo, dejando todo lo que era suyo, con tal de poder seguir viviendo para predicar las buenas noticias del reino de Dios. ¡Qué personas tan admirables! Y una de las cosas que más me inspiran es ver a lo largo de la película cómo te presentan el que todos los discípulos de Jesús tenían una determinación tan fuerte mientras ellos enfrentaron todo tipo de dificultades. Y ellos nunca quitaron su mirada de Jesús. De todo lo que Él dijo, siempre se recordaban. Y recordaban sus enseñanzas, recordaban las enseñanzas de Jesús, el autor y el consumador de la fe de esos discípulos, pero también de nuestra fe. Jesús es la base de nuestra fe. Gracias a Él nosotros vamos a poder mantenernos llenos de esperanza. Y en la película, cuando yo veo la actuación de James Faulkner, quien personifica al apóstol Pablo, realmente te ayuda a leer todos los versículos de las cartas que Pablo escribió de una manera diferente, especialmente la carta a la iglesia en Roma. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, Pablo dice que podemos regocijarnos en nuestros sufrimientos porque somos un pueblo de esperanza. Y no solo eso, sino que nos regocijamos en nuestros sufrimientos sabiendo que el sufrimiento produce resistencia. La resistencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza cuando todo parece estar mal? Hoy quiero invitarte a que una vez más pongamos nuestra mirada en Jesús, la piedra angular sobre la cual nosotros estamos siendo edificados. Y que ese Espíritu Santo de Dios que nos fue dado a nosotros se haga evidente ahí donde tú estás. Y que a través de sentirlo puedas seguir adelante con fuerza, tal y como lo hicieron estos discípulos en ese entonces. Sé que estamos viviendo situaciones difíciles. He conversado con algunos de ustedes y soy consciente de los retos en la familia, en las finanzas, en el trabajo, la salud, incluso pensar en el futuro. Lo sé, yo también estoy viviendo esos retos. Sin embargo, somos un pueblo de esperanza. Y por esto, yo quiero decirte una vez más: confiemos en Dios y creamos que en Jesús nosotros tenemos la victoria y que a través del Espíritu Santo podemos gozarnos en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre mantener el gozo, en medio del temor nosotros mantener la alegría. Eso solo lo podemos hacer en Él. Y cuando leemos nosotros alegrarse en el sufrimiento, no significa que vamos a estar celebrando cada vez que llegan malas noticias. Pero sí significa que podemos creer que Dios está haciendo su obra redentora en nosotros. Esa palabra redentor significa que Dios no desperdiciará un dolor o una decepción. Al contrario, Él los va a usar para darnos forma y construir en nosotros la imagen de Jesús. Eso puede ser el resultado de nuestro dolor si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Debemos reconocer que cuando pasamos por el sufrimiento, en la mayoría de casos, oramos y buscamos a Dios más intensamente que en otras ocasiones.
Yo mismo te puedo confesar que mis mejores momentos de crecimiento han sido cuando llegué al final de mis recursos, cuando llegué al final de mis propias fuerzas y todo lo que me quedaba era Jesús. Dios no nos manda el sufrimiento, pero Él sí puede usarlo para que dependamos más de su presencia. ¿Te imaginas estar frente a una puerta que se está abriendo lentamente y saber que al otro lado hay una manada de leones hambrientos preparados para saltar sobre ti cuando salgas y que no hay nada más que puedas hacer? En la película se muestra una escena donde los discípulos de Jesús oran como Jesús les había enseñado a orar. Y así como ellos, también el rey David oró refugiándose en el Padre porque ahí encontraba las fuerzas que él necesitaba. En el Salmo 23, versículo 4, David escribe que no teme porque Dios está con él. Él confía en la presencia de Dios que le brinda fortaleza y consuelo. Y David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Recuerda que para que haya una sombra, tiene que haber una luz. No sé cuál es tu valle de sombra, pero sí sé que por encima de eso que estás viviendo hay una luz que camina contigo mientras avanzas en ese valle. Tenemos que confiar en la provisión de Dios. En nuestras situaciones actuales, Dios te dice, mi gracia es suficiente. E incluso cuando nos sentimos débiles, nos está haciendo más fuertes que nunca. Su gracia no es una idea abstracta, su gracia se personifica en Jesús. Es a través del Espíritu Santo que Jesús nos entregó en donde nosotros somos llenos de gracia. El infierno por el que estás pasando puede ser la misma circunstancia que Dios va a usar para llevarte a un nivel completamente nuevo en Él, en donde podás ver una vez más que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Piensa por un momento, ¿qué está causando esa sombra en tu vida? Puede ser el diagnóstico de un médico que te está asustando, tal vez las dificultades económicas o la frustración que sientes porque las cosas no están saliendo como lo esperabas. Sea lo que sea, Pablo dice que se alegra de esas cosas porque cuando somos débiles, el poder de Cristo descansa sobre nosotros. Esa luz que está por sobre las circunstancias no dejará de brillar y después de un tiempo las cosas serán más claras. Y tal vez tú has escuchado voces que te dicen que renuncies, que te rindas, que no intentes más, no te detengas. Cuando eres débil, es ahí en donde Dios se fortalece. Recuerda que cuando mayor es el ataque contra ti, mayor será Cristo en ti, pero debes confiar en su presencia, en su provisión y en su poder. Tienes que ver este momento de tensión como una catapulta. Es como la tensión que se hace sobre una onda. A mayor tensión, mayor alcance. Sin tensión, la piedra no podría llegar a ningún lugar. Cuando yo vivía en Honduras, en cierta ocasión, caminando con unos amigos en una finca, empezamos a escuchar gritos de una señora que nos decía, cuidado con el toro, cipotes. Cipotes es como decir patojos en Honduras. Nosotros volteamos a ver y venía un toro corriendo atrás de nosotros. Lo más cercano que teníamos era un árbol y sus ramas estaban como a unos 3 metros del suelo, pero era nuestra única salida. Sin pensarlo mucho, nos lanzamos al árbol y cuando sentimos ya estábamos arriba y el peligro del toro pasó. Uno de mis amigos en ese tiempo estaba con sobrepeso y hasta él subió el árbol sin dudar. La tensión hace la diferencia en nosotros. Cuando la presión de la vida está activa, estoy mucho más motivado que en cualquier otro momento para querer alcanzar esa esperanza que surge desde adentro de nosotros. Si no hubiese sido por ese toro, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de que teníamos todo lo que necesitábamos para subirnos a ese árbol, aún con nuestras limitaciones. A veces, cuando estamos bajo presión, nosotros
Tenemos la gran oportunidad de hacer grandes descubrimientos acerca de Dios y acerca de nosotros. Nunca olvides esto. Se necesita tierra rota para producir en ella un cultivo. Se necesitan que las nubes estén cargadas para que den lluvia. Se necesita partir el grano para hacer el pan. En medio de tiempos turbulentos encontramos un poder que nunca supimos que podríamos tener. Y ese poder despierta en nosotros la conciencia de que no estamos solos. Ese poder trae esperanza en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses para alentar a una iglesia que acababa de empezar en Tesalónica, porque esta iglesia estaba bajo mucha tensión. Y él les escribió para infundirles esperanza, ayudándoles a comprender el propósito de la tensión. Si nosotros podemos comprender las mismas lecciones, nosotros vamos a descubrir nuevas formas en medio de la dificultad para encontrar esperanza. Y más allá de eso, podremos ver que la presión puede motivarnos para aferrarnos a la esperanza de maneras que nunca lo hubiéramos considerado antes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice: hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y se aman más y más los unos a los otros. Mientras Pablo escribe esto, señala algunas cosas muy interesantes que están ocurriendo en medio de las dificultades que estas personas están viviendo. Él los felicita porque su fe está creciendo, su amor está aumentando, se mantienen firmes y a pesar de lo que están enfrentando, lo enfrentan juntos. Nosotros, como discípulos de Jesús, debemos buscar que nos describan así y podemos lograrlo gracias a Él. Si alguien me preguntara si quiero que me describan como una persona que se ha fortalecido en su fe y que ama a los demás, yo respondería: sí, quiero que me describan de esa manera, pero no solo en los buenos tiempos, también quiero que me describan así cuando estoy bajo presión. ¿Cómo van a describirte al final de esta temporada de crisis? ¿Qué van a decir de ti? Al leer mi Biblia e imaginar los primeros discípulos de Jesús, ellos me inspiran tanto. Su legado aún hoy nos sigue transformando. Y no estoy hablando de fama, estoy hablando de ese carácter que ellos mostraron en momentos cruciales. Y sabes, tú y yo podemos hacerlo también, porque nuestro Rey es Cristo y nosotros seguimos sus pasos. Muchas veces en nuestras vidas nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué hacer. Las circunstancias de la vida se han descontrolado tanto y las presiones que sentimos son abrumadoras. Pero la promesa de Dios es que en esos momentos Él no nos dejará solos. No se olvidará que lo necesitamos. El Padre está con nosotros y nunca nos enfrentaremos a las circunstancias solos. Esa seguridad nos trae esperanza. Esa esperanza es un regalo precioso dado a nosotros porque Jesús vive y reina para siempre. No lo olvides, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Creciendo juntos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y se extienda en amor a ti. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.